Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 4, en el verso 31. Vamos a estar del verso 31 hasta el 44. ¿Qué le parece si lo leemos? Lucas 4:44. 4:31. Lucas 4:31, perdón. Dice así. Sígame ahí con su vista, por favor. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Verso 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. ¿Trajo su Biblia, va? Amén. Si no, pues ahí que le presten una, para que me siga ahí con la escritura, porque es bien importante que fijemos nuestra mirada en la escritura. Dice la escritura ahí en el verso 31, vamos a comenzar. Dice: descendió Jesús a Capernaum, la ciudad conocida como, se conoce como el cuartel general, porque fue alrededor de Capernaum donde el ministerio de Jesús se desarrolló. Hizo muchos milagros en la ciudad de Capernaum, ciudad de Galilea, y dice que les enseñaba en los días de reposo. Mire qué gran ejemplo, Jesús, nuestro mayor ejemplo de una vida de devoción a Dios, de una vida devota. Dice que les enseñaba en la sinagoga, porque esa era la costumbre de él. En el verso 16 del capítulo 4, dice que él vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Oiga cómo dice, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Mire, Jesús entró en la sinagoga, dice, conforme a su costumbre. O sea, Jesús tenía esa costumbre de ir a la sinagoga, de congregarse. Hoy en día nosotros la costumbre es al revés. Hoy algunos tienen la costumbre de no congregarse, dice la Biblia. ¿Verdad? Qué terrible. Al revés, ahora nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Y qué pasaba con la enseñanza de Jesús en la sinagoga? Mire qué interesante. Verso 32. Dice que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque su palabra dice que era con autoridad. Interesante. Se admiraban. ¿Qué significa admirarse? Mire, admirarse es llegar a estar maravillado a tal grado que casi pierdas la compostura mental. O sea, estar atónito, estar, dice, perplejo, estar boquiabierto al presenciar algo. Eso es, así estaba la gente. Estaba sorprendida, maravillada por la autoridad con la que Jesús hablaba.
Se admiraban de la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza era con autoridad. Pregunta, ¿qué es la autoridad? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es la autoridad? Y es bien interesante. La autoridad, hermano, es esa potestad de dirigir u ordenar de forma personal o de manera delegada. La autoridad tiene algunos aspectos. Yo voy a resaltar solo 3 porque son los que nos conciernen a nosotros como cristianos. Y uno de ellos es la autoridad moral. La autoridad moral tiene su objetivo en la honestidad en todos los aspectos. Cuando usted tiene autoridad moral es porque usted anda en obediencia a la palabra de Dios. La segunda es ministerial. La autoridad ministerial, que es de una forma delegada, tiene mucho que ver con la autoridad moral. Porque si usted no tiene autoridad moral, usted no puede tener autoridad ministerial. No. Y la tercera es la autoridad espiritual. Que esa autoridad es la que respalda el Espíritu de Dios. En todo cristiano, en todo hijo de Dios, en todo líder, en todo ministro. Miren, si un cristiano no tiene autoridad moral, por lo consiguiente no tiene autoridad ministerial. Y al no tener ninguna de las dos, no hay respaldo del Espíritu. Entonces no hay autoridad espiritual. Pero Jesús tiene toda la autoridad. Y eso es lo interesante. Mire, a Dios le pertenece toda la autoridad y Él ha establecido autoridad. Él delega autoridad sobre todos, sobre nosotros, sobre los líderes, sobre los ministros. Dios delega autoridad. Pero para que esa autoridad sea efectiva, debe de cumplir con los requisitos que mencionamos. Todos aquellos a quienes se les delega autoridad, fíjese bien, tiene ante Dios una profunda responsabilidad del cómo la ejerce. Si Dios lo ha puesto como cabeza de su casa, usted tiene una responsabilidad delante de Dios de cómo ejerce esa autoridad. Si usted Dios lo ha puesto como líder dentro de un ministerio, usted tiene una responsabilidad delante de Dios de ejercer esa autoridad. Porque Dios ha delegado muchas autoridades y, como le digo, en distintos rangos. Hay distintos rangos de autoridad. Jesús es la máxima autoridad y a quien se debe sujetar todo aquel a quien se le ha delegado autoridad. Y mire, ¿cómo batallamos nosotros con la autoridad? Nos cuesta sujetarnos a la autoridad. Y no debemos de ser así, porque las autoridades están establecidas por Dios. Y dice la Biblia que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Por lo tanto, debemos de someternos a las autoridades que Dios establece. Mire, le voy a mostrar un ejemplo de un hombre con autoridad, que tiene autoridad y sabe reconocer a alguien que tiene autoridad. Eso está ahí en Mateo 8:5. Sígame ahí en la pantalla para avanzar en el tiempo. Dice que entrando Jesús en Capernaum, fíjese cómo dice la Biblia, dice, vino a él un centurión, rogándole, dice, mire, un centurión, fíjese, un centurión solo recibía órdenes de un tribuno, o sea, de alguien superior en rango de autoridad, no recibía órdenes de nadie más, es un soldado romano, que tiene a cargo una centuria de soldados. Mire cómo le dice en el verso 6, y diciendo, dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. El simple hecho de confesarle a Jesús, miren, en aquellos tiempos, para que alguien se refiriera a otra persona como el Señor, en este caso, que el centurión le está diciendo a Jesús Señor, porque está reconociendo que Jesús es el dueño de toda la autoridad. Le dice Señor. Si ve que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que es el que si creemos en nuestro corazón que Jesús, que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, y si lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Confesarlo como Señor no es simplemente expresarlo con nuestros labios, sino es reconocer el señorío de Jesús como el amo, el dueño, el que tiene toda la autoridad y toda la potestad para hacer lo que Dios desea. Y una de esas cosas es salvarlo a usted y a mí. Gloria al Señor que nosotros le hemos recibido. Dice la Escritura, miren, el verso 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión en el verso 8 y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra
y mi criado sanará. Mire cómo dice el verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mira, el centurión, un líder militar que tiene soldados bajo su autoridad, reconoce que Jesús es la máxima autoridad, que incluso él, siendo un soldado romano, acostumbrado a dar órdenes, puede discernir que la autoridad de Jesús está por encima de él. Mire qué buen ejemplo de un hombre con autoridad que se somete a una autoridad superior. ¿Cómo nos cuesta, como le digo muchas veces a nosotros, someternos a las autoridades? Jesús enseñaba, dice la Escritura, con autoridad. Las palabras que salían de su boca eran palabras firmes de un hombre que tiene autoridad para enseñar. ¿Y cómo era esto? Mire, a veces tenemos un mal concepto de la autoridad, de alguien que enseña, que predica con autoridad. Se tiende a pensar que hay que gritar para hablar con autoridad. Y la autoridad no consiste en quién grita más fuerte. No. Hablar con autoridad consiste en la firmeza y la seguridad de lo que uno habla. No se trata de quién grita más, no, sino de la firmeza con lo que hablamos. Aunque cabe resaltar, déjame hacer un paréntesis, que dentro de una predicación, dentro de la homilética, hay figuras retóricas. Hay una que se conoce como el clímax, que consiste en ir ascendiendo y descendiendo en una predicación. Va ascendiendo, el predicador va alzando la voz, hace bajos, hace altibajos, depende el estilo de predicación. Por ejemplo, si usted es evangelista, para que usted capte la atención del inconverso, usted necesita hablarle un poco fuerte. Bueno, si no, no le hace caso. No le hace caso. Entonces, hay diferentes estilos de enseñanza. No es cuestión. Una vez fuimos a ver un predicador que nos invitaron. Oye, el hermano gritaba mucho, casi te dolían los oídos. Y decía, es que estoy hablando con autoridad, pero se considera muchas veces de esa manera. Pero no, la autoridad consiste en la firmeza y la seguridad y la confianza en lo que hablamos. Mire, el apóstol Pablo, él decía en 1 Corintios 2:1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire, aunque Pablo podía hacerlo. Pablo tenía una gran preparación y él podía hablar con una excelencia de palabras y ser muy elocuente en lo que él decía. Pero mire qué decía él. Mire dónde tenía él su confianza. En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mire cómo dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De esta autoridad en el poder de Dios es de la que estaban asombrados en Capernaum. Oye, eso nunca lo habían visto ellos. Mire, veamos la autoridad que tenía Jesús en su predicación, en su enseñanza. Mire, ahí en el verso 33 de Lucas capítulo 4, mire. Dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, dice, espíritu de demonio inmundo. Y que no todos son inmundos, güey. ¿Por qué nos da ese detalle Lucas? Porque mire, recuerde que Lucas le escribe a los griegos. Y los griegos tenían muchas creencias. Y para que ellos entiendan, ellos creían que habían espíritus que los guiaban. Para que ellos se ubiquen que está hablando de un demonio, por eso les dice un espíritu inmundo. Mire, le voy a hacer unas preguntas, no me las conteste, medítelas en su corazón. ¿Usted alguna vez ha visto un endemoniado? No me responda. ¿Ha sido testigo ocular de una manifestación espiritual? Otra pregunta. ¿Ha estado en algún lugar con influencia demoníaca?
Otra pregunta. ¿Ha sido usted testigo del poder en el nombre de Jesús para expulsar demonios? Mire, es bien interesante recalcar que cuando la Biblia dice que en el nombre de Jesús se expulsarían los demonios, se sanarían los enfermos, se está refiriendo a la autoridad que Él ha conferido a la iglesia, no a la expresión del nombre. Y a ver que hoy en día el nombre de Jesús es cosa común. A veces el hombre va en el freeway y va, el límite dice a 60 y usted va a 100 y lo para la policía y dice, Jesus. Así lo utilizan hoy en día. Jesus, me agarró el chota. No, el nombre de Jesús es un sinónimo de autoridad. El nombre de Jesús es poderoso. Dice, ¿se acuerda de aquellos muchachos, los hijos de Seba, que querían echar un demonio en el nombre de Jesús? Dice que, eso está en Hechos 19:13, que algunos judíos exorcistas ambulantes, dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 15 dice, pero respondiendo al espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué? Porque no había autoridad. Porque ellos habían escuchado sobre el nombre de Jesús, sobre lo que Pablo hacía. Mira, si nunca has sido testigo ocular de una manifestación espiritual demoníaca, déjeme decirle con toda certeza que los espíritus inmundos son tan reales al igual que todo lo que vemos y percibimos. Porque a veces somos un poco escépticos, a veces no creemos mucho. Y hay lugares que no creen en eso, y cuando hay una manifestación espiritual maligna, lo que hacen es que llevan a la gente al psicólogo. Mire, verso 34 de Lucas, dice que el espíritu inmundo clamó a gran voz. ¿Y qué decía? Mire, imagínense los gritos de un demonio. ¿Cómo serán? Mire, dice, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Yo te conozco. ¿Qué tipo de conocimiento tenía el demonio de Jesús? Tenía información nada más. Es un conocimiento basado en la información, no en la relación que él podía tener con Jesús. ¿Verdad? Dice el verso 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Dice que entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Por qué le dice Jesús al demonio que se calle? ¿Por qué lo censura? Si está diciendo la verdad. Mire, Jesús lo calló por varios motivos. Voy a resaltarle nada más unos cuantos. Primero, porque él no recibe adoración de ningún demonio. Segundo, porque tampoco recibe el testimonio del reino de las tinieblas. Porque ningún demonio tiene parte con Jesús. También porque Jesús, y este es un dato bien interesante, porque Jesús sabe, fíjate bien, Jesús sabe que los fariseos cuestionarían eso para decir que Jesús estaba de acuerdo con ellos. Jesús lo sabe. Los demonios saben esto, por eso decían que sabían quién era Jesús. Lo mismo quisieron hacer con el apóstol Pablo, ahí en Hechos 16:16. Mire cómo dice. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es bien rentable eso, ¿verdad? A la gente le gusta mucho que le adivinen, que le lean el café. Para los que les gusta el café. Ay, que me lean el café, que me lean la palma de la mano. Sí, hermano. Mire, dice el verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dice que daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Otra vez. ¿Qué sucedía aquí? Mire, los demonios se querían hacer pasar por buenos, ¿verdad? Queriendo confundir a la gente para que la gente dijera, son de lo mismo.
Pero Pablo, el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, que tiene discernimiento y sabe discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, mire cómo le dice en el verso 18. Dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, no le habló a la muchacha, le dijo al Espíritu, dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire, Jesús nunca recibirá adoración de ningún demonio, porque Él solo recibe la adoración de los verdaderos adoradores, de los que le adoran en espíritu y en verdad, porque dice la Biblia que tales adoradores son los que el Padre busca que le adoren, que somos tú y yo. Amén. Volviendo a Lucas, ahí en el verso 36, dice que la gente estaba maravillada, estaba perpleja y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Dice el verso 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Mire, a Jesús lo seguía mucha gente seguía a Jesús, por miles. Y cada uno por motivos distintos. Como hoy en día. No estamos lejos de eso. Algunos lo seguían porque amaban su palabra. Otros por intereses personales. Otros por conveniencia. Otros por ansias de algún privilegio. Otros por lo que él pudiera darles. Otros porque les daba de comer. ¿Y a quién no le gusta que le den le inviten a comer? ¿A quién no le gusta que le inviten a comer? Porque les daba de comer. Pero mire, lo interesante es que a Jesús nadie lo puede engañar. Él sabe cuáles son los motivos por los que la gente lo sigue. Él sabe y él conoce. No puede engañarlo nadie. En cierta ocasión, la gente lo andaba buscando. Lo andaba buscando y se fueron al otro lado del lago y allá lo encontraron. ¡Ay, Rabí! ¿Dónde estabas? Te andábamos buscando. Y dice que él se volteó y les dijo, ¿ustedes me buscan? Porque ayer les di de comer. Ustedes no me buscan porque quieren mi palabra. Así mucha gente hoy en día, que como los cristianos somos buena onda, somos bien chidos, dicen allá en mi, no es mi tierra, pero así dicen. Mire, dice el verso 38 de Lucas 4:38. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Verso 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Dice, y la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Vamos a hacer un poquito exégesis a ese pasaje, porque hay muchas malas interpretaciones al respecto. Vamos a ver, ¿por qué Lucas dice que reprendió la fiebre? ¿Qué significa eso? Qué interesante dato. ¿Cómo hizo Jesús para reprender la fiebre? ¿Acaso le habló a la fiebre y le dijo, fiebre, te reprendo? ¿Cómo la reprendió? Mire, es fundamental que podamos definir el significado de una palabra cada vez que hacemos un estudio bíblico. Es bien interesante. Recuerde que estamos estudiando un idioma que no es el nuestro. Y es bien interesante que sepamos el significado de las palabras para poder tener una mejor comprensión de lo que estamos estudiando. Mire, hoy en día, si usted ve en las redes sociales, se ven tantas cosas de personas reprenden huracanes. Huracán, te reprendo, vete al infierno donde saliste. Reprenden la gripe, la tos. Algunos reprendían el COVID, no sé si lo vio. Y otros van más osados todavía, reprenden el espíritu de pobreza. Rechaza eso, repréndelo. Pero vamos a ver qué significa. Mire, es bien interesante saber que Jesús no nos ha mandado a andar reprendiendo nada. No, a nosotros se nos ha mandado a predicar el evangelio, a ir por todo el mundo predicando el evangelio.
Dice Marcos 16:15, dice que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Mire cómo es el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, mire, ni siquiera asomó la nariz por ahí la palabra reprender, ¿no? Ni siquiera. Mire, entonces, ¿cómo entendemos lo que Lucas está diciendo? Que reprendió la fiebre. Ahí vamos a entrar en detalle. Mire, una de las reglas de interpretación bíblica, y la principal, es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Mire, ¿qué significa reprender? Le voy a dar un significado. Reprender significa expresar una fuerte desaprobación hacia alguien, hablar seriamente para censurar, para advertir con el fin de prevenir una acción y ponerle fin a un suceso. Eso significa la palabra reprender. Y reprender tiene el sentido de utilizar la autoridad para refrenar la ferocidad o la violencia de alguien o de algo. O sea, para ponerle fin a una acción. Eso es reprender. Entonces, pregunta: ¿era la fiebre de la suegra de Pedro algo espiritual? ¿O era COVID? ¿O era gripe? Mire, ¿será que estaba endemoniada la suegra de Pedro? Mire, en realidad Lucas no dice nada. Lucas no dice que estaba endemoniada. Si no, él lo hubiera dicho. Hubiera dicho: llegamos a la casa de Simón y la suegra de Pedro estaba poseída por un espíritu. Lo hubiese dicho. Mas sin embargo no dice nada. Entonces, ¿cómo entendemos que reprendió la fiebre? Mire, es bien interesante no asociar la palabra reprender siempre a los demonios. Cada vez que aparezca en la Escritura, debemos interpretarla por el contexto de las palabras que están alrededor de la palabra reprender. Como por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, eso no significa que el hermano esté endemoniado y hay que reprenderle el demonio. No, ¿qué quiere decir eso? Ve y repréndele. Ve y ponle fin a la acción. Ponle fin a la situación. Ve y repréndele, es ve y arregla lo que está pasando con tu hermano. Finaliza eso. Como dicen, capish. ¿Verdad? Ve y arréglalo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Verdad? Hay muchos ejemplos acerca de la palabra reprender. Agarre una concordancia, busque la palabra reprender en una concordancia y vaya a los versículos para que estudie acerca de la palabra. Mire, reprender es ponerle fin a una situación. Recordemos, hermanos, que el evangelio, mire, el evangelio es uno, no son 4 evangelios. Es un solo evangelio narrado por 4 personas distintas. No fue el diablo. Narrado por 4 personas distintas. Por 4 evangelistas. Miren, Mateo, Marcos y Lucas son considerados sinópticos. ¿Y eso qué significa? Que son sinópticos. Miren. Sinóptico es una palabra compuesta por 2 frases. La primera parte con el prefijo sin, que significa juntos. La segunda parte óptico, que significa vista. Entonces sinóptico significa visto todo junto. Llamamos a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos porque ellos ven todo junto. Juan es un poquito diferente. Es decir, ellos describen la vida y las enseñanzas de Cristo de la misma manera. Entonces, cuando queremos tener más información acerca de un versículo, es necesario revisar qué dicen en conjunto los evangelios sinópticos para que tengamos más claridad al respecto de un versículo. Porque si solo tomamos una narración, podemos hacer una interpretación muy limitada o contradictoria. Y mire, y eso es imposible, la Biblia no me contradice, jamás.
Jamás. Mire, vamos a ir a los sinópticos, a Mateo, que va a hablar del mismo suceso, y vamos a ver qué datos nos da Mateo, ahí en el capítulo 8, en el verso 14. Mire, dice: vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de dice, postrada en cama, con fiebre. ¿Ah? Dice el 15, mire lo que hizo Jesús, dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Ok, Mateo nos dice que tocó su mano y que la fiebre le dejó. ¿Ah? Veamos qué dice Marcos. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón dice que estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y dice lo mismo que Mateo, y dice, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Mire, Lucas dice que se inclinó hacia ella, ¿verdad? Y reprendió la fiebre, y esta le dejó. Mateo y Marcos nos añaden otros detalles, nos dicen que le tomó la mano y la levantó y la fiebre le dejó. Ok, con estos datos entonces, ¿cómo entendemos que Jesús reprendió la fiebre? Mire, recordemos que es el narrador que nos dice que reprendió la fiebre. No dice que Jesús haya expresado la palabra reprender. Es Lucas el que dice que Jesús reprendió, o sea, con autoridad le puso fin a la fiebre de la suegra de Simón. Ahora vamos a juntar las tres narraciones para que tengamos claridad del versículo. Mire, dice, reprendió a la fiebre. ¿Y cómo la reprendió? Bueno, se inclinó hacia ella, la tomó de la mano y la levantó y le puso fin al avance de la fiebre. Y la fiebre se fue de ella. ¡Qué impresionante! ¿Cómo la reprendió? La tocó. Al solo toque de la mano del maestro, al solo toque de la mano del santo, la fiebre se fue. Mire, en cierta ocasión vino a él, dice, uno que tenía lepra, y le dijo, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y lo tocó, y al instante, la lepra se fue. ¡Qué maravilloso! Imagínense una persona llagada, hermano, llagada de lepra. La lepra era una enfermedad hipercontagiosa, terrible. Tener lepra era estar sentenciado a muerte. Y la lepra, esa enfermedad maligna, hermano, bastaba un toque de la mano del santo y el cuerpo se limpiaba. ¡Qué maravilloso! Imagínate, bastaba un toque del Señor para que la lepra desapareciera. Entonces, si Jesús tocó a la suegra de Pedro y la levantó para que la fiebre se fuera, significa que no estaba endemoniada. Le voy a dar más datos. Era una fiebre muy alta. Si hubiera sido un demonio, ¿sabe qué hubiese hecho Jesús? Le hubiese dicho, sal de ella. Sal de ella. Y la fiebre hubiese salido si hubiese sido algo espiritual. Mire, no era demonio, como le digo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca tocó a un endemoniado. Nunca lo tocó. ¿Qué hacía Jesús con los endemoniados? Con la palabra los echaba fuera. No los tocaba. ¿Por qué no los tocaba? Porque Él no puede tocar a un demonio. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Lea los evangelios. Busquen los evangelios y no va a encontrar un versículo donde diga que Jesús haya puesto sus manos sobre un endemoniado. No hay. Con la palabra los echaba fuera. Lucas dice que reprendió la fiebre, y entendiendo el significado de reprender, ¿qué hizo Jesús? Le puso fin a la fiebre. Eso es lo que Jesús hizo al tomar la mano. Al solo contacto con la mano del Santo de Israel, la enfermedad se fue. Como le digo, Jesús tocaba a los leprosos y la lepra se iba, pero jamás tocó un endemoniado. Mire, regresemos al verso 33, vamos a ver cómo le hizo en 4:33. Dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y mira lo que hizo Jesús. Y Jesús le reprendió, dice Lucas. ¿Cómo lo reprendió? Diciéndole, cállate y sal de él. O sea, ¿qué hizo Jesús? Le cerró la boca. Cállate, no sigas hablando más. Le puso fin a la acción de lo que el demonio estaba haciendo, diciendo que conocía a Jesús. Así lo reprendió. Mire, la acción está separada por un signo de puntuación. Que me río porque el otro día me hicieron una prueba de lectura y no la pasé. Me dice el maestro, Ángel, ¿y las comas? Le digo, y me las comí. Me las comí. Y los signos de puntuación en los escritos no están de adorno. Están porque tiene una función. Los gramatólogos los pusieron porque tiene una función. Y si usted lee el pasaje en Lucas 4:35, dice que Jesús le reprendió, coma, para separar acciones. Dice, diciendo, cállate y sal de él. Esa es la manera en que él le puso fin a lo que el demonio estaba diciendo. Vamos que sigue diciendo Lucas. Y nos vamos a dar cuenta en la narración, mire, cómo el Espíritu Santo va a hacer separación entre los endemoniados y los enfermos. Para que tengamos cuidado de no atribuirle a todo la influencia demoníaca. Porque mire, no todas las enfermedades son causadas por los demonios. No todas. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, la gripe. La gripe es un mal necesario en el cuerpo. Sirve para sacar todo el polvo que nos mete adentro. La gripe es algo natural, algo orgánico. No es producida por un demonio. Dice el verso 40, mire cómo dice. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, dice que los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Qué hacía Jesús sobre los enfermos? Les ponía las manos. Les ponía las manos y los sanaba. Mire qué diferencia. Traían los enfermos de diversas enfermedades, dice. Y estas enfermedades pues no eran causadas por demonios. ¿Qué hacía Jesús? Ponía las manos sobre ellos y los sanaba. Pues porque no estaban endemoniados. Verso 41. Mire, ahora va a ser diferencia. ¿En qué hacía él con los endemoniados? Dice, verso 41, dice, también salían, dice, demonios de muchos. ¿Y qué hacían los demonios? Dice, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él, ¿qué hacía? Los reprendía y no les dejaba hablar. Porque sabían que él era el Cristo. Mire, Mateo narra el mismo suceso. Ahí en 8:16. Y dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. No los tocaba. Con la palabra echaba fuera a los demonios. Y dice, y sanó a todos los enfermos. Los reprendía poniéndole fin a las acciones. Echándolos fuera y no los dejaba que hablaran. No ponía las manos sobre los endemoniados, no. Con la palabra los echaba fuera. Dice el verso 42. Dice el verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Verso 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Mire cómo lo narra Marcos. Dice Marcos 1:35. Voy a terminar temprano. Uy, es que me cuesta controlar el tiempo. Sí. Pero bueno, gloria a Dios. El otro día me tocó cortarle. Dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea, dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue, dice, a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. ¿Y qué más hacía? Y echaba fuera los demonios. Y durante todo el ministerio de Jesús, que vamos a seguir estudiando,
vamos a ir viendo cómo Jesús liberaba a las personas de los demonios. Mire, el mundo espiritual es bien real. Por eso el Evangelio dice que vayamos y predicamos el Evangelio y en el nombre de Jesús echemos fuera demonios. Si usted nunca ha visto un endemoniado, mire, los demonios existen. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. A lo mejor usted nunca ha sido testigo de un evento de esos, pero salga a predicar el Evangelio. Salga a la calle y predique el Evangelio y se va a dar cuenta de la opresión espiritual. Si usted discierne, se da cuenta que el ambiente espiritual aquí en esta ciudad es bien pesado. Es bien pesado. Porque hay mucha opresión espiritual. Salga a predicar el Evangelio y va a ver la manifestación del mundo espiritual. El mundo espiritual es real, pero dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. A Él sea la gloria. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar, para entregarle este tiempo al Señor y agradecer por su palabra? Espero haberme dado a entender. Para las otras 20 páginas, pues se las dejo para después. ¿Verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tu nombre es digno de alabar, digno de exaltar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es en ella en la cual, Señor, podemos aprender a conocer cada día más, Señor, sobre la misión que tú has delegado a nosotros, Señor, a tu iglesia. Señor, te pedimos que sigas usando, Señor, a tus siervos, los que tú has levantado, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios, que seamos, mi Señor, más diligentes con lo que tú nos has encomendado, Señor. Que llevar tu palabra a aquellos que no la conocen, Señor. Que seguir, mi Señor, mientras estamos en esta tierra, Señor. Seguir, mi Señor, llevando este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, Señor, a aquellos que no te conocen, mi Dios. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Nos has dejado al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos, Señor, porque está en nosotros y mora en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.